Buenas, Rubén Gisbert. Me gustaría que me escuchases un par de cosas y si puede ser que me contestases una pregunta que por otro lado es retórica y pretende ser sarcástica. Espero que no te importe que te haya cogido el vídeo porque me gustaría analizarlo aquí como si estuviese aquí detrás tuyo y te dijese aquí a la oreja, pero de manera que lo puede ver cualquiera si es que nos retiran el vídeo. Así que vamos a escucharte. Muy buenos a todos. El otro día le hicieron una entrevista en el programa Salvados al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y yo selecciono este pequeño fragmento porque me parece preciso y concreto, una vez más, del Una vez gran más. ejemplo que es este señor de la clase política española, de la socialdemocracia, que es una ideología tendente a la igualdad social, pero que ha demostrado a lo largo de la Pendente. historia no ser más que la lucha por el poder, única y exclusivamente el oportunismo, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de sentido del deber ni de la responsabilidad. Eso es Pablo Iglesias. Y además, me sirve como ejemplo lo que va a explicar ahora ¿No era la de por qué es socialdemocracia? imposible, fundando un partido en este sistema político actual, entrar a cambiarlo desde dentro. Le... Bueno, la pregunta retórica viene ahora, pero me pregunto si te das cuenta que has dicho que la socialdemocracia es lo peor y esto es lo que es Pablo Iglesias. Socialdemocracia supongo que querrías decir, pero eh, parece que el ataque es demasiado escandaloso. Porque, claro, están dirigidos a Pablo Iglesias. No, eso es lo que es Pablo Iglesias. que, que llama la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo has construido la frase, ¿no? O sea, que se ve que era un ataque y ¡pum! Acaba cayendo en Pablo Iglesias, ¿no? Lo que quiero que me contestes es por ver si estamos de acuerdo o no. Aunque es retórico, porque pienso que sí, vamos a estar de acuerdo. Es que te refieres a que fundando un partido en el sistema no puedes cambiar el sistema desde dentro o ya el propio partido no lo puedes cambiar. Porque yo pienso que no puedes cambiar el propio partido, ni siquiera. En un sistema torticero donde pueden entrar personas a poner trabas, traiciones a mansalva y juego sucio, pues realmente no hay garantías, ¿no? Y con explicaciones como las tuyas, que es una interpretación que pretende conculcar, ¿no? Lo que uno haya interpretado, ¿no? Tú me vienes a decir lo que dice Pablo Iglesias, ¿no? Pues muy bien, a mí o a cualquiera, ¿no? Que te escuche. Eh, Pienso que pecas de ingenuo, ¿no? Porque podrías decir, no, el mismo partido y tal. Ya es un caos o es un coladero, ¿no? De personas desleales, ¿no? Que es el problema por el cual no funcionan los otros partidos. A ver qué dices al respecto de lo que dice Pablo Iglesias. Pregunta a Gonzo, el nuevo presentador ¿Qué de pregunta Salvados. Jordi, Gonzo? bueno, no sé de qué se está haciendo, pero bueno. Lo siguiente, y responde. Dice, no sé lo que está haciendo Jordi Boleno. Pues lo que está haciendo es que no quiere participar en una entrevista tan mala, ¿no? Con las preguntas tan impertinentes y tan... ¿Cómo decirlo? Da igual, que cada uno ponga sus propios adjetivos. Ser vicepresidente es lo que ha sido durante este año. Precisamente al estar dentro del gobierno me he dado cuenta de que algunas cosas eran todavía peores de como yo me las imaginaba. Yo imaginaba que había mucha presión de los poderes económicos y de sus brazos mediáticos. Estando dentro del gobierno me he dado cuenta que esa presión es enorme y que esa... Cuidado, porque no está diciendo que una vez en el gobierno. Ese es el punto chungo, ¿no? Cuidado que no está diciendo tal. Bueno, cada uno interpreta
buenamente puede y yo, por ejemplo, estoy interpretando que se había olvidado el factor del miedo. Tengo que aclarar que Pablo Iglesias tiene una firma galáctica curiosa, que es análoga a mí, en cierto aspecto, y es que es humano autoexistente. Y que sea autoexistente quiere decir que es la función de la semilla, y la semilla es el inocente. Y realmente Pablo Iglesias peca de ingenuo por inocente. No de ingenuo por lo contrario como estás haciendo tú, Rubén Gisbert. Pero lo que está diciendo es que todavía es peor. O sea, tú estás tergiversando de una manera grotesca porque dice claramente que todavía es peor de lo que se imaginaba. O sea, ya se imaginaba y todo lo que vas a decir simplemente es como, no sé, un insulto, ¿no? Totalmente. Porque simplemente dice que es todavía peor y lo hace para ratificar la posición que ya tenía anteriormente, ¿no? Pero ahora dice, no, ahora, estando dentro, si algo puedo hacer es ver que esto no funciona como debería. O sea, es todavía peor porque seguramente no había incluido factores como el miedo y el juego sucio por todos los canales y vías, ¿no? Seguramente no se lo había imaginado. Pero a ver qué dices tú. No. Las circunstancias, la deuda, aspectos, digamos, que son conocedores únicamente por parte del Ejecutivo o de aquella persona que está dentro del aparato del Estado y condiciona tu acción de gobierno. ¿No? Estás diciendo una tontería, porque no, cosas que solo conocen los que están dentro del aparato del Estado. ¿No? Y los que lo ejercen, el que ejerce la extorsión, el que. El terrorista, por ejemplo, o el criminal que hace esto, estos no lo saben. ¿Ves aquí? Esa ingenuidad es como un desfase. De esto te quiero advertir, Rubén Gisbert, que mide tus palabras, porque luego soñamos con ello. Está diciendo eso. Está diciendo que los regímenes de poder, es decir, la estructura del sistema de poder política más elemental del Estado español, Del Estado español y de cualquier parte ha sido el miedo durante mucho tiempo. El terror profundo e inenarrable, porque pasa que tenemos una cosa fantástica que son las neuronas espejo, que permite saber lo que siente o piensa otra persona en un momento dado, de manera intuitiva, cuando funcionan de manera óptima, claro. Pero las cuestiones que dan miedo, que nos aterrorizan, también nos avergüenzan cuando nos hacen ser cobardes. Entonces la gente lo esconde y es difícil percibirlo y aprender de ello. Entonces la faceta del miedo y cómo funciona en todos los sentidos, porque también afecta a lo burocrático, ¿no? La propia reputación pues está ahí también. Hay muchos factores. Entonces tú estás diciendo que los únicos conocedores son los que... o sea, es como una premisa, ¿no? Que estás usando. Y entonces yo te digo que en esta premisa te estás dejando a los que ejercen esa amenaza, ¿no? Para lo que es la nación o el pueblo, ¿no? Al que te refieres y a que todo el mundo le desea, por lo visto, lo mejor, ¿no? que yo, sin ser profesor de ciencias políticas, sin tener todos los títulos y matrículas de honor de este señor, denuncio y explico aquí en este canal pormenorizadamente, punto por punto, como se dice en mi tierra, Phil Perranda. Phil Parranda, te voy a decir que has manifestado que no tiene ningún propósito y demás, que mira lo que es Pablo Iglesias, y ahora nombras sus títulos. Entonces, todos esos títulos y ese ahínco de Pablo Iglesias realmente desdicen constantemente lo que digas al respecto. Si es que pretende ser un ataque, es bastante ingenuo en no entender que tú dices una cosa una vez, pero los hechos suceden de manera persistente. O sea, Pablo Iglesias, da igual lo que le pase, da igual el milenio en el que estemos,
ha dedicado todo ese tiempo y esfuerzo en entender cosas y le lucen, se le entiende. Entonces tiene esa titulación que es parte del aparato institucional y demás, ¿no? Pero ya se le ve, ¿no? O sea, él mismo, dando sus explicaciones, desmiente lo que pretende ser un ataque en el sentido de decir que irresponsable, que mala persona y todo esto, ¿no? Porque yo te puedo oír, o cualquiera, incluso el más crédulo, ¿no? Y te cree, ¿no? Rubén. Sí, sí, es verdad, qué malo. Pero cuando ves con atención a Pablo Iglesias hablar y todo lo que significa, pues las palabras se las lleva el viento. Y este señor, sin embargo, admite en esta primera intervención que está improvisando. Que él se ha lanzado a la política improvisando, que él... Improvisar es un gran valor, pero es que parece que sugieres que ahí hay una Biblia o una especie de directriz inmutable y que improvisar es una falta, mientras que la creatividad tiene mucho que ver con nuestra propia interpretación como sujetos y la capacidad de improvisar, ¿no? Porque sino que tenemos, ¿no? Además, las personas que en un momento dado han escrito esas leyes, pues en su momento estaban improvisando, ¿no? De alguna manera. Lo que es un valor tú lo vienes a denostar, entonces eso no dice mucho de ti. Pensaba que sí, que podía haber alguna injerencia por parte de los poderes económicos, pero que dentro se está dando cuenta de que realmente pues hay una injerencia muy grande. Ahora iremos a la segunda parte, que es la justificación. No, dice que todavía es peor, lo cual apunta a que es algo tenebroso. Entonces tú estás quitándole hierro ahí, como si lo importante fuese la percepción de Pablo Iglesias en vez de la circunstancia tenebrosa. Y tal. Pero para que veáis, en este primer momento está reconociendo que él desconocía desde un principio cómo funcionaban los mecanismos de poder. Pero ¿cómo va a desconocer desde un principio cómo funcionan los mecanismos de poder si está diciendo que todavía es peor? O sea, que es más intenso. Pero estás diciendo tú en principio como si no tuviese ninguna idea, ¿no? Es descaradamente exagerado, ¿no? Rubén. De una oligarquía de partidos, de un estado de partidos que es el régimen político que hay en España. Y por lo tanto se lanzó a la política prometiendo el oro y el moro a todo el mundo que iba a arreglar todos los problemas de los españoles, sobre todo de los más desfavorecidos, y ahora se ha dado cuenta de que no era lo que él pensaba. Es decir, una persona... A ver, no iba a arreglar los problemas de todos los españoles, sobre todo los más desfavorecidos, porque es que resulta que los problemas los tienen los tenemos las personas más desfavorecidas. Las personas que son favorecidas no tienen normalmente problemas. Son problemas fuera de la dimensión política que no se están pudiendo abordar. No entran en el juego. Por eso yo estoy en desacuerdo del planteamiento obsoleto, que es la burocracia y todo este tinglado. Pero es que estás diciendo algo que me sorprende mucho. Quiero volver a escucharlo. de los españoles, sobre todo de los más desfavorecidos, y ahora se ha dado cuenta de que no era lo que él pensaba. Es decir, una persona completamente irreflexiva que... O sea, los problemas realmente los tienen los más desfavorecidos, por lo que es obvio. Entonces lo que él no podía imaginarse es que siendo una necesidad, siendo algo, como dicen, por ejemplo, de piel, ¿no? De humanidad, ¿no? De algo, un mínimo, ¿no? No se imaginaba que habría tales impedimentos en forma tan cruel. Por eso dice todavía, porque la imaginación a veces no da. ¿Sabes? Eso de la realidad supera la ficción. O sea, la realidad supera aquello que podemos expresar, que podemos escribir, que podemos narrar, que podemos plasmar, ¿no? Porque hay esa diferencia entre ficción y fantasía. Fantasía es lo que es imaginario y en muchos casos no puede suceder, sino que se entiende de manera figurada en un momento dado, y lo que es ficción, que también abarca la fantasía, es lo que narramos, no es lo que escribimos, lo que al final podemos expresar en un mensaje que queda
y que llega a multitudes, ¿no? Que sería esa especie de Biblia a la que tú te referías antes, ¿no? Con eso de, no, es que está improvisando, ¿no? No, tú asumes que hay una ficción ahí, hay algo ya narrado y uno se tiene que ceñir a eso. Entonces yo estoy en contra, ¿no? Pienso que improvisar es un gran valor, sobre todo en la política, porque te encuentras con problemas nuevos y es imposible que los hayamos descrito, ¿no? Las excepciones nos están martirizando siempre. Improvisa y que no tiene ningún conocimiento ya no de lo que es la estructura de Estado, como digo, que eso se puede, de los condicionantes políticos de gobierno y de Estado, que eso se puede excusar, sino de cómo funcionan las relaciones de poder del Estado al cual él pretende entrar. Sí, es que es lo que te digo, que me parece que no se había dado cuenta de la dimensión del miedo. Cuántos aspectos cubre, ¿no? Y cómo reaccionan las personas y lo que vale la valentía, ¿no? Cómo es el valor. La presión incluso pues, nos habla de una democracia limitada. Tenemos un sistema democrático, pero limitada por poderes que ponen muchas trabas. Muchas trabas en el sentido de operar con el miedo, porque el miedo tiene muchas facetas y con la burocracia queda como impersonal. Es muy difícil establecer relaciones apropiadas, tal y como está planteado. Entonces, claro, el miedo pues a perder, ¿no? Concesiones y demás. Hemos visto cómo han cerrado fábricas. Ahí hay acuerdos que, ¿no? Te hacen la vida imposible, ¿no? Estando en política, por ejemplo, cierran la fábrica, ¿no? Entonces ya tienen presión. No, mira que vamos a cerrar 2 fábricas más, si no. Claro, tú estás pensando en la gente que lo está pasando mal, pues es un agobio, porque si una sola persona ya te causa esa inspiración de querer cambiar el mundo, imagínate cuando tienes en mente tantísimas personas a las que, como tú dices, no les prometes el oro y el moro, ¿no? Solucionar los problemas de los más desfavorecidos, ¿no? Pues claro, tiene eso en la mente, entonces piensa, no, por Dios, o sea, ni un solo despido. Entonces son así de crueles los empresarios, ¿no? Juegan con eso. Solo empezar la pandemia, por ejemplo, ardió la fábrica de Aircross que estaba en Barcelona. Qué curioso, ¿no? Muchas dificultades a que la evolución. Vamos a ver, señor Pablo Iglesias, señor politólogo, ¿cómo es posible si la democracia es la fuerza del pueblo? Es decir, que el pueblo tiene la capacidad para elegir a sus políticos, hacer sus leyes y controlar el poder. Eso es lo que es la democracia en política. ¿Cómo puede decir usted que hay suprapoderes económicos, bancarios, corporativos, mercantiles, que limitan la democracia? Si usted está diciendo esto, es porque no hay democracia. Una cosa no es compatible con la otra. No puede ser que... Sí, es que principalmente es la queja de Pablo Iglesias, de Podemos y de todas las personas que votamos y votaremos a Podemos. Que no hay democracia. O sea, que es una democracia, como está diciendo, muy suave, ¿no? Limitada. Pero es que consideramos muchas personas que esto ni siquiera es democracia. Porque estos representantes, esto que se dice que están corrompidos, y Pablo Iglesias también coincide en eso, ¿no? Está parasitado, ¿no? No solo el gobierno, sino el funcionariado. Entonces hay muchos cargos que se ponen personas afines con intereses tremebundos, ¿no? El pueblo, tenga la democracia. Ahí está el problema y el engaño, que en esta democracia actual, en esta interpretación, como por ejemplo la tuya, que es bastante pobre, hay que entender que está sacando de la ecuación, no sé por qué, pero siempre sucede así, las personas que ejercen esa presión, pero es que también son del pueblo. Aquí es donde está el problema. Y seguramente estás de acuerdo conmigo. ¿Son o no son el pueblo cualquier persona que sea de nuestra especie y viva entre nosotros y consuma y sobre todo los que más poder ejercen?
O sea, es que claro, aquí es donde está el problema. Lo que dice Pablo Iglesias es que los que más poder ejercen, ese demos, ¿no? Ese pueblo, al final se reducen en los que más dinero tienen. Hacen campañas desleales, ¿no? Juegan sucio, deslegitiman simplemente con el efecto del poder mediante la mecánica del póker, ¿no? Tengo más dinero, apuesto más y ya está, me llevo yo la baza, ¿no? Y eso es un problema. Kratos y al mismo tiempo que las decisiones de gobierno estén condicionadas por poderes económicos. Es incompatible, señor Iglesias, esa limitación. No, es que esa limitación es a todas luces. Lo que pasa es que dice que es todavía peor. Porque usted no está hablando de que haya influencias a nivel civil, de que haya lobbies, como puede haber, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel civil, que hacen campañas de ideas o digamos que condicionan la opinión crítica. Usted está hablando de injerencias directamente a las instituciones gubernamentales. Ahí te desenmascaras un poco con lo que sería una de las tácticas que se usan, ¿no? O sea, parece que te describes a ti, tu propia acción, ¿no? Y la de muchas otras personas que llevo viendo, ¿no? No, tú no te refieres a mí. Tú te refieres a... Se refiere a que es todavía peor y seguramente, según la imaginación de cada uno, puede incluir más o menos cosas, ¿no? Porque ahí es donde tenemos el problema, ¿no? No hay suficiente control o conciencia o supervisión. A la estructura de Estado. Es decir, está hablando de que hay poderes económicos que se descubren cuando uno entra a formar parte de la política y que condicionan las decisiones de los políticos. Injerencias en las estructuras institucionales. Es decir, es muy diferente, porque eso es incompatible con la democracia. Si hay un banquero, un político, un empresario, una persona importante con mucho dinero que es capaz de... Claro, es que ese es el problema, que justamente es lo que quiere cambiar y por eso se ha esmerado seguramente en sacar toda esa titulación. ingerir en las decisiones o en la política institucional es porque esas instituciones no son democráticas y desde luego de ninguna manera pueden serlo ni avanzar en ese camino hacia la democracia. En realidad sí que van avanzando, pero demasiado lento. Entonces es demasiado lento. Llega un momento en el que no es intolerable pudiendo ser de una manera más acelerada y beneficiosa a todas las partes. La voluntad popular de la gente se pueda expresar. De todo eso, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de esto? La voluntad popular, ya sabéis, no existe, lo explico aquí varias veces, pero sí, lo que él está diciendo aquí veladamente y con mucha torpeza e imprecisión, que la voluntad política, la voluntad de la gente se pueda expresar. La democracia no es para que la voluntad de la gente se pueda expresar, es para que la gente haga sus leyes y controle al poder y elija el poder. No para... O sea, cada uno hace sus leyes, ¿no? Y te digo, yo con mis leyes elijo el poder. Tiene su lógica. La verdad es que estoy de acuerdo. Este sería el mejor de los resultados, ¿no? Que cada persona haga sus leyes, ¿no? La capacidad de hacer las leyes propias, ¿no? Eso sería tremendo. Que se pueda expresar o para llegar a mecanismos de participación o democracias participativas y todas estas chorradas que vosotros habéis esgrimido para llegar a donde estáis. Estar en el poder, demandar. Lo fundamental. O sea, no estoy de acuerdo en la superficie, pero realmente en el fondo sí, Rubén. Pienso que, como dices tú, o como parece que insinúas, la democracia debería ser aquello que nos ayuda a medrar, a mejorar, a realizar nuestros potenciales, ¿verdad? Y que no deje a nadie atrás. Y que permita a todas las personas, pues, aquello que realmente anhelan. Tal es que estar en el gobierno no es estar en el poder. Nosotros tenemos la obligación de aplicar nuestro programa de gobierno. Nos faltan muchas cosas por aplicar y hay cosas que se tenían que haber aplicado ya y que no se han aplicado. Pero yo quiero decir la verdad a la gente. Sobre todo a estas alturas, yo no voy a dejar de decir la verdad, aunque me caigan, y perdón por lo coloquial de la expresión, todas las hostias del mundo por decir algunas verdades incómodas. Yo dije antes de ser vicepresidente del gobierno, hay señores que mandan más que los diputados y los ministros de un gobierno. Y ahora siendo vicepresidente, lo vuelvo a decir. Hay señores, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, que tienen más poder que yo y no les ha votado nadie. Fijaos lo que está diciendo este hombre. Vamos a ver, porque esta es la parte nuclear de todo lo que ha dicho parte nuclear. y de toda la carrera política de Iglesias, y esto es lo que de alguna manera le retrata. Este señor
decía o propugnaba que iba a entrar en política para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. Y ahora dice que si esto, lo que he dicho, lo está diciendo como una justificación para que la gente que percibe que el hecho de que él esté en el gobierno se está traduciendo en las medidas que él anunció que iban a haber, cuando él decía que iba a entrar en política, que si llegaban al gobierno iban a hacer, iban a poner límites a los bancos, etcétera, etcétera, y ahora está justificando que realmente esto no puede ser así porque estas corporaciones tienen más poder. Y lo dice de una manera velada. Primero, si reconoce que estar en el gobierno no es estar en el poder, entonces usted, ¿por qué buscaba entrar en el gobierno? Si usted quería poder, porque el poder es aquello que uno puede para poder hacer las cosas que usted decía que iba a hacer para mejorar la vida de los españoles, entonces, ¿para qué quería usted entrar en el gobierno? Y si usted lo hizo por error y ahora se da cuenta de que no puede hacer lo que usted quería, porque hay unos condicionantes, poderes fácticos, supranacionales que le limitan, si usted tuviera lo que se llama dignidad, búsquelo en el diccionario, o un mínimo de honor o decencia, lo primero que debe hacer es dimitir, pero mañana mismo. Mirad, yo he entrado aquí porque quería cambiar las cosas, me he dado cuenta de que es imposible, porque hay unos condicionantes económicos, banqueros, como él mismo dice, quien sea, y es imposible. Presento... No, todo este énfasis que estás poniendo en realidad solo ha dicho que mantiene lo que dijo. Y de ahí sacas tú todas esas conclusiones torticeras, caray. Mi dimisión. Porque entonces lo único que estoy haciendo es calentando un sillón, cobrando un sueldo, un puesto, generando un mayor perjuicio a los ciudadanos, engañándoles, haciéndoles creer... Haciéndoles creer que se puede. Porque está viviendo con un sueldo mucho más bajo. Y esto es debido a que tiene mucha fama y expectación, ¿no? Entonces gana mucho dinero por otros lados. No sé si hay envidia ahí o realmente, bueno, seguramente cualquier persona que sienta envidia va a decir, no, no es envidia, ¿no? Admiración seguro que no es. Yo admiro a Pablo Iglesias, la verdad es que no veas cómo se lo ha currado. Pero es que estás diciendo algo que es demasiado incorrecto, te voy a escuchar otra vez. A ver. O un mínimo de honor o decencia, lo primero que debe hacer es dimitir, pero mañana mismo. ¡Mañana! Mirad, yo he entrado mirad. aquí porque quería cambiar las cosas, me he dado cuenta de que es imposible, porque hay unos condicionantes económicos, banqueros, como él mismo dice, quien sea, y es imposible. Presento mi dimisión. Porque entonces lo único que estoy haciendo es calentando un sillón, cobrando un sueldo, un puesto, generando un mayor perjuicio a los ciudadanos, engañándoles, haciéndoles creer que yo puedo hacer lo que ellos piensan que yo puedo hacer. Lo que yo les he dicho, que en principio estoy capacitado para hacer si entro en el gobierno. Porque usted ha llegado al poder con esa premisa. Si usted... Sí. No, es que ahí está la coña, ¿no? Que justamente estás diciendo, Rubén, que mejor se hubiese quedado en casa, ¿no? Bueno, está dando parte de su sueldo, eso para empezar. Pero lo que ha dicho Pablo Iglesias, y cualquiera lo puede escuchar tantas veces como quiera, es que ya es lo que decía. Ya es lo que iba diciendo antes. Y lo que ve mucha gente. Que es muy complicado y que al final pues están como atados de manos porque el poder real en el sentido de los que pueden hacer que las cosas sucedan mediante los mecanismos que consideramos ilícitos y por tanto ilegítimos, pues están ahí, ¿no? Entonces no había podido imaginar hasta qué punto porque no estaba dentro. Entonces se le agradece la honestidad. Y tú estás diciendo justamente lo contrario, ¿no? Entonces es tan contradictorio, ¿no? Lo que pretendes hacer creer mediante tu supuesta interpretación. Pero yo pienso que tú no lo interpretas así. Simplemente estás dando un discurso que no coincide con tu propia percepción. Usted ahora dice que no puede, su responsabilidad lo que debe hacer es dimitir en el acto. Primero, para no seguir engañando a esas personas. Y segundo... Pero si es que no está engañando. Es sincero al decir, no puedo hacer ciertas cosas.
Y todo el mundo nos podemos preocupar, que otra cosa es que lo hagamos o no, de ir a buscar a qué se refiere, ¿no? Se está refiriendo a que está con el PSOE, está gobernando y a pesar de que han puesto en funcionamiento una serie de medidas, no rulan, no van. Y, y a eso se refiere, ¿no? Que está diciendo no puedo porque a pesar de que lo intento y ponemos a funcionar las cosas y está supuestamente el PSOE que sí, esto no funciona, no llegan las ayudas y hay una serie de problemáticas que no pueden hacer nada, ¿no? Incluso con la supuesta coherencia de los pactos con el PSOE y la apariencia de que el PSOE, pues no, están ahí intentando, pero no funciona. ¿Por qué puede ser eso? Para buscar otra alternativa al camino que usted se supone que quería llegar. Y por último, si usted en el gobierno y se ha peleado y dice que está tan en contra de los poderes fácticos, de las empresas, los bancos, y el gobierno ha visto esas injerencias. No está en contra de los bancos y demás. Lo que está en contra me parece, del juego sucio y la corrupción en el sentido generalizado, lo que significa el desmán de dinero y el despilfarro sin sentido y muchas otras cosas que tienen que ver con excesos totalmente inapropiados, ¿no? Su responsabilidad sería denunciarlo, no hablar en términos genéricos y etéreos. A mí me llama genéricos y etéreos, pero si siempre está definiendo las cosas ahí, dando explicaciones que no las he escuchado en otros vídeos. banquero o veo un solo condicionante, un ápice a una medida política que quiero emprender por compromiso con las personas que me han elegido, y en el momento en el que yo, no es que me lo digan a mí, es que yo lo percibo o lo veo, convoco una rueda de prensa a todos los medios de comunicación y lo estoy denunciando públicamente. ¿Quién es usted? Pues esto es lo que es Pablo Iglesias. La nada. Puro oportunismo de poder. Puro oportunismo de poder. Conquistar el cielo por asalto. Y ahora que está en el cielo, pues se da cuenta de que Ahí, Rubén, te tengo que decir que cometes un error porque él ya pensaba que era chungo el Estado y entonces entra para mejorarlo, al menos que funcione tal y como se plantea. Y entonces una vez dentro ve que la presión es muy fuerte y que también incluye la dimensión del miedo en todas sus vertientes, ¿no? No lo dice, pero ese es un tema clave. realmente él no es más que una estampilla, no llega ni a apóstol. No llega ni apóstol, pues no sé, yo lo admiro mucho, la verdad. Hasta lo idolatro, ¿no? Porque me parece un esfuerzo monumental el que ha hecho y la verdad es que es muy valiente. Y que hay unos suprapoderes, por supuesto que en el estado de partidos, la oligocracia, la oligarquía política está a los servicios de una oligarquía financiera. En primer lugar, porque son las que financian las campañas electorales. Y se ha demostrado con el caso de Gürtel, con todos los casos de corrupción que han salido. Pero la obligación, repito, de este señor sería dimitir en el acto de su cargo. Entonces, ¿por qué sigue en él? Pues única y exclusivamente queda una alternativa. Si no puede hacer lo que prometía, y si realmente las estructuras que él considera, las estructuras económicas, el poder económico, es tan insoslayable desde la posición de dentro del gobierno, entra en el gobierno, por lo tanto, para cambiar las cosas, es estéril, no vale para nada, no tiene ninguna... No, lo que realmente quiere Pablo Iglesias y queremos todos es que tengan mayoría absoluta para poder hacer las cosas. Entonces ahí es donde se plantea tu eje de tergiversación, ¿no? En realidad, todo el rato está diciendo como que es un inepto y demás, pero ya se le ve que no. Entonces, su propósito es ya antes de entrar en política, porque por eso se puso a ello, ya que tiene otra profesión y bien contento que estaba bien contento en el sentido de que tenía suficiente sustento y demás, ¿no? Y todo el mundo sabemos que la fama pues te cambia la vida y hace muchos aspectos de la vida indeseables, ¿no? Entonces tú estás aquí abusando en el sentido de decir que no tiene propósito y que debe dimitir y que no puede hacer lo que prometió y demás, ¿no? Pero lo que dice es que es más difícil de lo que creía porque incluso
poniendo las medidas en un momento de emergencia, no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que necesita es el poder completo, ¿no? Aquí parece que hay unos socios que no están jugando limpio. ¿Funcionalidad? Entonces, ¿por qué sigue ahí? Solo queda una respuesta. ¡Por dinero! Por dinero. A ver si se enteran algunos ya. Por dinero no lo creo, porque la verdad es que tenía bastante expectación antes y le iba bien sin meterse en tanto problema, ¿no? Como se dice, como decía mi abuela, se podría decir que Pablo Iglesias se ha metido en camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas. Por dinero. Por cargos, por fama. Por dinero. Por eso está esa persona ahí. Y por eso, además de la manera en que lo ha hecho, que es aprovechándose de la ilusión de las personas más desfavorecidas y los que menos tienen. Es que es ridículo el argumento porque las personas que hacen las cosas por dinero tienen un semblante totalmente distinto. Y me parece que todo el mundo puede reconocer a las personas que, por ejemplo, participan en todo el aparato propagandístico del negocio, que es la negación, como me gusta decirle, ¿no? Todo el aspecto comercial requiere, pues bueno, esa actitud, ¿no? Entonces, lo que se ha convertido ya en una aptitud deseable, ¿no? Hacer las cosas por dinero, lo estás diciendo como algo negativo, ¿no? Absurdo. Y deberías especificar más, ser más concreto, porque si no, queda como un insulto demasiado grosero. Esta persona es basura. Basura, lo he dicho ya. Lo dije en un vídeo cuando explicaba qué es la escoria de la humanidad. ¿Qué es la escoria? Lo que sobra, lo que después de un proceso metalúrgico sobra, se desecha, no vale para nada, no sirve. No sirve, pero le estás dedicando aquí un vídeo y estás reinterpretando lo que él dijo. No vaya a ser que alguien no se entere de lo que dijo, ¿no? Esta persona no sirve. Ah. No es que no sirva ya no solamente en la política, sino en lo personal. Es una persona amoral. Carece de principios. Lo que pasa aquí, Rubén Gisbert, es que se entiende que tú no comprendes lo que es amoral al juzgar a una persona que es bastante honesta, sincera, se le ve afable, se le ve reflexivo. Cuando tú dices lo contrario, el que parece un energúmeno eres tú. ¿Quién querría tener a este señor a su lado para nada? ¿Quién confía? Yo, por ejemplo, quería tener a mi lado, pues, para muchas cosas, para hablar, para compartir momentos simplemente, ¿no? Porque se le ve una persona, pues, con gran profundidad de espíritu. ¿Qué harían él para nada? En fin. Aquí simplemente lo que pretendo es que os deis cuenta cómo dentro del sistema, primero, uno, si sabe realmente cómo funciona este régimen político, si no improvisa, si estudia la historia, la política, la ciencia jurídica y sabe cómo funcionan las estructuras de poder y no improvisa, sabe que entrando dentro del sistema... Mira, ahora justamente dices como que improvisar es tiene que ver con no saber la historia y demás, pero les está dando unos repasos que alucinas en el Parlamento acerca de la historia, ¿no? Constantemente. Entonces se ve claramente como pretendes decir lo contrario y pretender que la gente lo crea simplemente, ¿no? Estás atacando, sirviéndote de la gente que por pereza o porque la verdad es que es pesado, ¿no? O sea, no vas a estar viendo ahí constantemente gente parloteando cuando ves que es tan poco efectivo, ¿no? Y al final tú estás diciendo las cosas totalmente al revés. Es muchísimo más difícil que el camino civil de aglutinar civilmente y hacer presión contra el Estado. Pero sí, es justamente lo que ha hecho siempre. O sea, le estás diciendo vete para casa, que eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Tú ya asumes que no se puede cambiar desde dentro el sistema, pero lo que yo sí creo, y me parece que es lo que también cree Pablo Iglesias y pretende, es que funcione tal y como está planteado, no cambiarlo, de hecho. O sea, como que todos entendemos que esta es una segunda etapa, cambiarlo, pero al menos que funcione. Porque si funciona podremos ver todos en qué sentido queremos cambiarlo. Pero si no funciona y esto es un caos
en el que todo el mundo sale perjudicado, pues vamos mal. Y segundo, A si ver. él ya ha entrado en ese juego por error, no voy a ser tan... puede cometer ese error, si quiere, si fuera una persona honesta, lo que haría en el acto sería dimitir de su cargo. Por error no, porque ya dice que él pensaba de siempre que esto era así. Nada más dice que todavía es peor y lo señala de forma que se pueda entender a qué se refiere, ¿no? Sin decirlo explícitamente. Nada más, espero que os haya parecido ilustrativo este vídeo. A mí me parece palmario lo que dice Pablo Iglesias en este fragmento, pero bueno, habrá quien todavía siga creyendo no sé en qué ni por qué. ¿En qué ni por qué? Pues en muchas cosas, y no porque las diga Pablo Iglesias, sino porque una persona desfavorecida, como es mi caso, se ve desatendida totalmente. A mí el asistente social parece que hasta me burla, ¿no? O sea, no me ayuda, no le deseo ningún mal, ¿no? A nadie, ni tampoco robo ni nada. Simplemente fumo, me perjudico a mí mismo y es algo que intento cambiar, pero bueno. Fuera de eso, sin embargo, me veo pues sin ninguna ayuda y sin la posibilidad de ganar el dinero que normalmente gano, ¿no? Como músico ambulante. Entonces, el Estado no me provee ninguna ayuda por culpa de Pablo Iglesias porque es un inútil. No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Gracias por seguir el canal y por difundir. Un saludo y libertad colectiva. Pues nada. También, gracias a ti por manifestar tu opinión.